Hola a todos y bienvenidos a nuestro video de patologías crónicas. En este video abordaremos los contenidos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y epilepsia. Patologías crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Ejemplo, las enfermedades cardíacas, los infartos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la epilepsia. Las enfermedades cardíacas, los infartos, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipidemia son la principal causa de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En el 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% eran menores de 60 años de edad. Comenzaremos hablando de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta el modo en que el organismo utiliza la glucosa, un azúcar que constituye la principal fuente de combustible para el cuerpo. Epidemiología. Entre el 90 y el 95% de las personas padece diabetes tipo 2. Cerca del 5 al 10% de las personas padece diabetes tipo 1. En Chile, sobre el 85% de las personas que tienen diabetes conocen su condición. El problema radica en la baja proporción de las personas afectadas que están bien controladas. Esto quiere decir que tienen los niveles de glicemia dentro de los rangos normales, siendo esto de un 19,7% a un 17,6%. ¿Cuál es la clasificación de la diabetes? Tenemos a la diabetes tipo 1, que siempre es insulino dependiente. Tenemos a la diabetes tipo 2, que no depende de insulina o puede depender cuando ya ha progresado mucho. Tenemos diabetes gestacional, que es cuando una mujer que está embarazada se le toma una glicemia, esta sale alterada, se le pide una prueba de tolerancia a la glucosa oral y sale alterada y esta mujer tiene diabetes gestacional. Debemos considerar que en la diabetes gestacional, la mujer después del embarazo puede quedar con diabetes o no. Y tenemos la diabetes mellitus relacionada con otros padecimientos o síndromes. ¿Cómo se absorbe la glucosa en nuestro cuerpo? Lo primero que hacemos es comer. La glucosa contenida en los alimentos ingresa al torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina. El páncreas es una glándula larga, plana, ubicada en el abdomen, que ayuda al cuerpo a digerir los alimentos y también produce insulina. La insulina ayuda a que la glucosa ingrese en las células del cuerpo. La insulina es como una llave que abre las puertas hacia las células del cuerpo y permite que ingrese la glucosa. Entonces la glucosa puede pasar a la sangre y el cuerpo obtiene energía. Este es el modo en que funciona la absorción de glucosa en una persona que no tiene diabetes. Comenzaremos hablando de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es menos común. Se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. El cuerpo no produce insulina o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta de la incapacidad para producir suficiente insulina se desconoce, pero se considera que puede ser una combinación de factores genéticos, inmunitarios y posiblemente ambientales que contribuyen a la destrucción de las células betas del páncreas. El resultado de esta destrucción es menor producción de insulina, producción descontrolada de glucosa por el hígado, hiperglicemia en ayuno. La glucosa derivada de los alimentos no puede ser transportada al hígado, por lo que queda dando vueltas en el torrente sanguíneo, llevando a una hiperglicemia postprandial o después de comidas. Si la concentración de glucosa en sangre sobrepasa el umbral renal, el riñón no va a reabsorber la glucosa, eliminando por la orina y arrastrando con ella agua y electrolitos. Si la persona se administra insulina, debe comer algún alimento rico en carbohidratos antes de hacer ejercicio. Así sus reservas de energía no disminuirán bruscamente. No se inyecta insulina en los lugares del cuerpo que va a utilizar al hacer ejercicio. Si va a andar en bicicleta o correr, no se inyecta insulina en las piernas. Lo tiene que hacer en el abdomen o en los brazos. De este modo la insulina no hará efecto tan rápido. ¿Cuál es la correcta forma de inyectar insulina?
Para esto debemos saber cuáles son los lugares donde nosotros podemos inyectar la insulina. En el abdomen, en la parte superior del abdomen y en la parte baja del abdomen, llegando hasta la espalda. En los brazos, en la parte posterior de los brazos, que es donde se encuentra la grasita. En los muslos, en la parte exterior, hasta llegando a la parte posterior de los muslos. La forma en que nosotros debemos tomar nuestra piel para inyectar la insulina. Como dijimos antes, esta es una inyección del tejido subcutáneo. Esto quiere decir que es donde está la grasita. Tenemos que agarrar una lonjita y debemos sentir que estamos tomando más de la piel, que es donde está la grasita, no solamente el pellejo. Y ahí podemos inyectar la insulina en un ángulo de 90 grados. Se recomienda que el lugar donde nos inyectamos en la insulina el mismo día sea en el mismo lugar, pero en partes distintas. Esto quiere decir que puede ser aquí, después aquí y después aquí. Esto nos ayudará a favorecer la absorción del medicamento. Se recomienda que cada 3 días se vayan cambiando los sitios de inyección para no generar una atrofia del tejido. ¿Cuáles son los materiales que debo tener para la administración de insulina? Debemos conocer que hay distintos materiales, por ejemplo, la jeringa, la pluma y la bomba de insulina, que son estos 3 que vemos acá. Por lo general, la bomba de insulina se utiliza en los niños. Comenzaremos hablando de la administración a través de jeringa. Debemos reunir el material que es la jeringa, la insulina, alcohol y algodón. Lavar nuestras manos con abundante agua y jabón por lo menos de 20 a 40 segundos. Agitar suavemente el frasco para mezclar el contenido de la insulina. Hay distintos tipos de insulina. Hay insulinas que son lechosas y hay insulinas que son transparentes. Luego de esto debemos limpiar el tapón de goma con algodón con alcohol. Luego de esto debemos pinchar el tapón con la aguja, poner el frasco boca abajo y tirar el émbolo hacia atrás hasta obtener las unidades requeridas. O de otra forma lo podemos hacer es tomar un poquito de aire y inyectárselo hasta las unidades que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si necesitamos 10 unidades, llevamos el émbolo hasta el número 10 y se lo administramos con el aire a la insulina. Luego de esto se debe realizar el pliegue en el sitio puncional, que acuérdense queda por el tejido subcutáneo, que es la grasita, y eran los puntos que vimos anteriormente. Puncionar el ángulo recto de 90 grados, colocar la insulina lentamente, esperar al menos 5 a 10 segundos para retirar la jeringa. A continuación veremos un video de cómo administrar correctamente la insulina a través de una jeringa. Este video le enseñará cómo inyectarse insulina con una jeringa. Mire el video completo antes de inyectarse la insulina. Es posible que su proveedor de atención médica le recomiende usar una jeringa para la inyección de insulina a fin de ayudarle a controlar su nivel de azúcar en sangre. La inyección de insulina con una jeringa implica seleccionar un área de inyección, preparar la jeringa y la insulina, y luego inyectar la insulina en el cuerpo. Su proveedor de atención médica le indicará qué tipo de insulina necesita, así como también cuándo necesita inyectarse y qué cantidad. Necesitará toallas humedecidas en alcohol, el frasco de insulina, una jeringa nueva para cada inyección y un recipiente para desechar objetos punzocortantes para tirar las jeringas usadas. Una jeringa desechable tiene las siguientes piezas: un cilindro, un émbolo, una tapa de la aguja y una aguja. ¿Cómo seleccionar el área de inyección? Antes de inyectar la insulina, seleccione el área de inyección en el cuerpo. Las áreas para la inyección de insulina incluyen el abdomen o el vientre, la parte superior de los brazos, los muslos o las nalgas. Cuando seleccione el área de inyección, asegúrese de usar un área diferente cada vez que realice la inyección. Colóquese al menos 2,5 centímetros de la última área de inyección. Inyecte la insulina a al menos 5 centímetros de su ombligo y seleccione un área que esté a 2,5 centímetros o más de cualquier cicatriz o lunar. ¿Cómo preparar la jeringa y la insulina? Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón y luego séqueselas. Paso 2.
Si es necesario mezclar la insulina, haga rodar suavemente la botella entre sus manos. No sacuda la botella, ya que podrían formarse burbujas en la insulina. Antes de inyectarse, revise la insulina en la botella para asegurarse de lo siguiente: que sea el tipo de insulina que le prescribió su médico, que no esté vencida y que la insulina no tenga grumos. Paso 3. Retire la tapa del frasco de insulina. Use una toalla humedecida en alcohol para limpiar el tope de goma en la parte superior de la botella. Paso 4. Retire la jeringa del empaque. Asegúrese de usar una jeringa nueva cada vez que se inyecte insulina. Paso 5. Retire la tapa de la aguja de la jeringa. No toque la aguja ni permita que entre en contacto con ninguna superficie y no use la jeringa si la aguja está doblada. Algunas jeringas tienen una tapa en el émbolo que también deberá quitar. Paso 6. Jale hacia atrás el émbolo para absorber la cantidad de aire igual a la dosis de insulina. Paso 7. Sostenga firmemente el frasco de insulina sobre una superficie plana. Presione la aguja a través de la goma en la parte superior de la botella. Presione el émbolo para inyectar el aire en la botella de insulina. Deje la aguja en el frasco. Esto ayuda a mantener la cantidad adecuada de presión en la botella y hace que sea más fácil extraer la insulina hacia la jeringa. Paso 8. Con la aguja aún en el frasco, coloque el frasco y la jeringa boca abajo. Paso 9. Jale el émbolo para llenar la jeringa con solo un poco más de insulina que la dosis que necesita. Si ve burbujas de aire, golpee el cilindro de la jeringa con el dedo para que suban a la parte superior. Presione lentamente el émbolo lo suficiente como para eliminar el aire y la insulina adicional. Paso 10. Revise con cuidado para asegurarse de que la cantidad de insulina en la jeringa coincida con su dosis de insulina. Quite la aguja del frasco y coloque con cuidado la jeringa en una superficie plana y limpia. Asegúrese de que la aguja no toque nada. ¿Cómo inyectar la insulina? Paso 1. Limpie el área de inyección con una toalla humedecida en alcohol. Realice un movimiento circular para limpiar el área de aproximadamente 5 centímetros de ancho. Paso 2. Apriete un doblez de 5 centímetros de piel en el área de inyección limpia. Paso 3. Sostenga la jeringa como una pluma e introduzca rápidamente la aguja directamente en la piel en un ángulo de 90 grados. Asegúrese de que entre la aguja entera en la piel. Paso 4. Presione completamente el émbolo hasta el tope para inyectar la insulina en el tejido adiposo debajo de la piel. Cuente lentamente hasta 5 antes de retirar la aguja para asegurarse de que se haya inyectado toda la insulina. Paso 5. Quite la aguja de forma recta para extraerla. Paso 6. Deseche la jeringa en el recipiente para desechar objetos punzocortantes. Nunca deseche las jeringas ni las agujas directamente en la basura. Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene preguntas sobre la inyección de insulina o si su nivel de azúcar en sangre permanece por encima o por debajo del rango. El segundo link que vemos acá es cómo administrar la insulina a través de una pluma, por si lo desean ver. Daré algunas recomendaciones acerca del almacenamiento de la insulina. La insulina se debe mantener siempre en el refrigerador y debe sacarse un poquito antes de su administración para que no se encuentre tan fría. Si nosotros no contamos con un contenedor cortopunzante para luego de ocupar nuestras jeringas, echarlas, lo que podemos utilizar es una botella boca ancha para que quepa la jeringa entera. Y luego la podemos llevar a nuestro centro asistencial donde se pueda desechar de una forma segura. Si nosotros tiramos estas jeringas en el basurero común, lo que podemos hacer es lesionar a la persona del aseo cuando venga a retirar la basura. Ahora hablaremos sobre la diabetes tipo 2. Esta se produce por una hiperglicemia crónica, que es una alteración en la secreción o acción de la insulina. Para superar esto, se debe elevar la producción de insulina por las células beta pancreáticas, pero a veces no son capaces de sobrellevar dicha demanda, por lo que se eleva la glicemia y se genera la diabetes tipo 2. ¿Qué puede producir la diabetes tipo 2? El sobrepeso, la obesidad e inactividad física. Resistencia a la insulina que luego evoluciona a una diabetes tipo 2 si la persona no se cuida. Genes y antecedentes familiares.
mutaciones genéticas, enfermedades hormonales, lesiones o extracción del páncreas. ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar la glucosa en sangre? Demasiada comida, el sedentarismo, enfermedades, el estrés y los días demasiado calurosos. ¿Cuáles son los exámenes que me ayudarán a detectar una diabetes? La glicemia en ayunas, luego de esto una prueba de tolerancia oral, que es una PTGO, y en esta misma se puede hacer una curva de la insulina. ¿Cómo se realiza la prueba de tolerancia a la glucosa oral o PTGO? La persona debe mantener un ayuno de 8 o 12 horas antes de tomar el examen. Cuando llega, se le toma una glicemia en ayunas. Luego de esto, toma 75 gramos de glucosa por vía oral. Se debe mantener 2 horas en el centro asistencial para que le puedan tomar una muestra después de 2 horas de haber ingerido la glucosa. Le sacan una muestra de sangre. ¿Cuál es el diagnóstico de la diabetes mellitus? La persona debe presentar al menos síntomas clásicos de la diabetes, más una glicemia al azar de una glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Si no, puede ser por una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, al menos en 2 exámenes. Una glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de una carga de glucosa de 75 gramos. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es una disminución de la sensibilidad de los tejidos a la insulina. La insulina es menos efectiva para estimular la captación por los tejidos y para regular la liberación de glucosa por el hígado. La resistencia a la insulina se presenta previo a presentar una diabetes. A diferencia de la diabetes, la resistencia a la insulina es reversible. En cambio, la diabetes no. Es por esto que es fundamental que la persona se cuide para no generar una diabetes. ¿Cómo se diagnostica la resistencia a la insulina? La persona debe tener glicemia en ayuna mayor o igual a 100 miligramos por decilitro y menor a 126 miligramos por decilitro en 2 días diferentes. O a la persona se le pide una PTGO o prueba de tolerancia a la glucosa oral y esta sale alterada. Se encuentra mayor o igual a 140 miligramos por decilitro y se encuentra menor a 200 miligramos por decilitro en 2 días diferentes. Aquí tenemos un cuadro de resumen de los criterios diagnósticos para la prueba de tolerancia oral. Se encontraría normal si se encuentra una glicemia 2 horas postcarga menor a 140 miligramos por decilitro. Se generaría una resistencia a la insulina si después de 2 horas postcarga se encuentra en 140 hasta 199 miligramos por decilitro. Y ya sería una diabetes cuando 2 horas postcarga se encuentra una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro. Se recomiendan estilos de vida saludable. Si el paciente empieza con una resistencia a la insulina o con una diabetes, se inicia con el tratamiento con metformina dependiendo de la cantidad de glucosa que tenga en sangre, si no, se dan otros medicamentos. Y se administra insulina ya cuando la diabetes es inestable. En resistencia a la insulina no se da insulina, pero en la diabetes sí. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de una diabetes o una resistencia a la insulina? Las señalamos como las 4P. Poliuria, que es muchas ganas de ir al baño muy seguido. Polidipsia, que es mucha sed. Polifagia, es que tengo muchas ganas de comer. Y la pérdida de peso. Recordemos cuáles son los valores de las glicemias. Estos valores los vimos en nuestra clase de signos vitales. Una hipoglicemia es cuando la glicemia se encuentra bajo los rangos normales. Esto quiere decir menor o igual a 70 miligramos por decilitro. Si la persona se encuentra inconsciente o no se puede mover, debe ser derivada a urgencias. La hiperglicemia es cuando la glicemia se encuentra sobre los rangos normales. Esto quiere decir que se encuentra igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Cuando ya tenemos una glicemia sobre los 300 miligramos por decilitro, la persona debe ser derivada a urgencias. En una persona diabética, la glicemia en ayunas puede variar de 80 a 130 miligramos por decilitro y después de 2 horas de comer debe ser menor a 180 miligramos por decilitro. En una persona no diabética debe oscilar una glicemia en ayunas de 70 a 100 miligramos por decilitro y 2 horas después de haber comido debe ser menor a 140 miligramos por decilitro.
Recuerden que para mantener un control de la glicemia debemos mantener nuestro hemoglucotest cerca a nosotros. Recuerden que antes de realizar el hemoglucotest debemos tener nuestras manos limpias y jamás se le debe echar alcohol para limpiarlas, porque esto puede alterar el resultado. Recordemos que la toma del hemoglucotest lo podemos revisar en nuestro video de signos vitales. A continuación veremos un video de cuáles son los síntomas de una hipo e una hiperglicemia. Hipoglicemia e hiperglicemia. ¿Cómo reconocerlas? Una hipoglicemia se reconoce con los siguientes síntomas: visión borrosa, nerviosismo o ansiedad, hormigueo de los labios, latidos rápidos, mareo o vértigo y somnolencia. Estos síntomas se deben prevenir, siempre teniendo un control de nuestras glicemias. Hiperglicemia. ¿Cuáles son sus síntomas? Náuseas y vómitos, mal aliento, sequedad en la boca, dificultad para respirar. Al igual que una hipoglicemia, esto se puede prevenir siempre teniendo un control adecuado de las glicemias. Debemos recordar que una hipoglicemia es más grave que una hiperglicemia, debido a que el cuerpo no tiene energía para funcionar, ni el cerebro ni nada. Si la persona se encuentra inconsciente o está mareada, jamás dar nada por boca, porque esta se puede ir hacia la vía respiratoria. ¿Cómo actuar ante una hipoglicemia? Regla del 15×15. 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida y esperar 15 minutos. ¿En cuáles alimentos encuentro 15 gramos de carbohidratos? Vaso chico de jugo azucarado, 180 cc. Vaso de agua con azúcar, de 2 a 3 cucharaditas. 3 pastillas de glucosa, cada una aporta 5 gramos de carbohidratos. 3 gomitas de azúcar, cada una aporta 5 gramos. 2 a 3 cucharaditas de miel. Luego de 15 minutos, mide tus niveles de azúcar en sangre. Si a pesar de esto los niveles se encuentran bajos, vuelve a repetir el mismo procedimiento anterior. ¿Cómo debe actuar frente a una hiperglicemia? Si la persona presenta una glicemia sobre los valores normales, debe ingerir abundante agua, ningún otro líquido más. Si los rangos siguen aumentados y no bajan de los 300, debe ir a un centro asistencial. ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir una persona que se encuentra con diabetes mellitus o resistencia a la insulina? El tratamiento farmacológico oral. El primer tratamiento es la metformina. El cambio de vida saludable, y si ya se encuentra una glicemia inestable, es la administración de insulina. Recordemos que los medicamentos y la administración de la insulina deben ser siempre con alimentos. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden tener si una persona no tiene un manejo adecuado de la diabetes? Se puede presentar pie diabético, se pueden formar heridas. Existe también la neuropatía diabética, que es cuando se pierde la sensibilidad de los nervios, y esto mismo produce que no exista sensibilidad en los pies. Nefropatía. Si la persona no se cuida adecuadamente, puede caer en una insuficiencia renal y puede necesitar diálisis. Retinopatía diabética. También hay una lesión en los ojos y en la retina. Por eso se pide el fondo de ojo a los pacientes diabéticos una vez al año. Microangiopatía. Todo esto a nivel del corazón. Enfermedad isquémica del corazón. Ataque cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Como dijimos anteriormente, si la persona no cumple su tratamiento, puede generar enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal o crónica, amputaciones de extremidades, debido a que pierde la sensibilidad, se le forman heridas y de poquito se van amputando las extremidades. Pérdida de visión por la retinopatía diabética, pérdida de sensibilidad a estímulos. ¿Cuál es una alimentación saludable para diabéticos? Se deben comer menos grasas, limitar alimentos con alto contenido de azúcar, limitar el consumo de alcohol, comer porciones pequeñas a lo largo del día,
consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales. Presentar atención cuánta cantidad de carbohidratos se consumen, porque esto se transforma en azúcar, y usar menos sal. Recordemos que si una persona no se cuida, en hombres puede producir una disfunción eréctil y puede presentar entumecimiento de pies y manos. La alimentación saludable siempre debe ir acompañada de actividad física y de los medicamentos que recomendó el médico. Es por esto que es fundamental cuidarse cuando se presenta alguna patología crónica para que ésta no empeore.